Final Fantasy VII es un juego legendario y con una amplia base de fans, al grado de que ninguna otra entrega de la saga ha logrado ser tan popular como lo son Cloud y la agrupación Avalanche. Por eso no fue ninguna sorpresa cuando se anunció su esperado remake, mismo que vimos hace 4 años y logró entregar un buen regreso a Midgar. Ahora han pasado otros 4 años de eso y tenemos el siguiente título de lo que será una trilogía, Final Fantasy VII Rebirth, que viene a presentarnos por primera vez el mundo de Gaia, con gráficos y potencia de la nueva generación. Además, Final Fantasy VII Rebirth tiene la titánica tarea de no solo estar a la par de todo lo que hizo bien el remake, sino entregar un buen mundo abierto, amplificar una de las mejores y más profundas historias de los videojuegos y volvernos a mostrar algunos de los momentos que son un icono no solo en la saga, sino en la industria de los juegos en general. ¿Es Rebirth el nuevo estándar al que deben aspirar los remakes? Te contamos. Descubriendo Gaia. El título retoma la historia inmediatamente después de los hechos ocurridos en el remake de 2020, tras la batalla final con Sephiroth, cuando dejamos atrás el cielo metálico de Midgar para enfrentarnos por primera vez a un mundo lleno de misterios, nuevas regiones, diversas actividades y mucho por hacer. Es misión de Cloud, Tifa, Barret, Aerith y Red 12 explorar estas tierras para encontrar el paradero del villano. No hay más que decir de Gaia. El mundo que creó Square Enix es enorme, impresionante y gráficamente espectacular, donde cada esquina o escenario podría ser una postal digna para enmarcar y conservar para siempre, además de que el mapa es una experiencia continua, pues no hay pantalla de carga cuando nos movemos por Kalm, el Fuerte Cóndor, Gongaga, el Golden Saucer y otros escenarios que seguramente los fans del clásico recuerdan con cariño. Al igual que otros juegos de mundo abierto, tendremos que buscar algunas torres a lo largo del mapa para ir desbloqueando cierta información que nos dará locaciones importantes en la región como misiones secundarias, lugares secretos y zonas que tendremos que explorar para encontrar materia u otros objetos extra. Lamentablemente, el mapa es tan grande que sufre de constante pop-in en casi todas las regiones, siendo muy evidente y a veces hasta cansado. No hubiera estado mal retrasar el juego un par de meses para pulir eso y entregar un escenario perfecto. Reuniendo al equipo. Una de las adiciones más importantes que tenemos en Final Fantasy VII Rebirth es la llegada de 3 nuevos personajes jugables para la aventura: Red 13, que fue un NPC de apoyo en Remake, Yuffie, la carismática ninja, y Cait Sith, el pequeño y tierno gato que seguramente muchos amarán por su estilo tierno y amistoso. Dentro de la mecánica del juego solo podemos seleccionar a 3 personajes para jugar, es decir, a Cloud con otros 2 compañeros, por lo que depende de nosotros elegir un buen equipo para un correcto equilibrio con habilidades como fuerza y magia necesarios para enfrentar a los peligros que nos acechan en Gaia. Como era de esperarse, cada personaje es completamente diferente. Cloud es un maestro con la Buster Sword, Barret es la opción ideal para combate a distancia, Aerith nos ayudará con poderosos hechizos de recuperación y Yuffie es una ninja especialista en combos aéreos. Afortunadamente, el hecho de tener solo 3 personajes no es sinónimo de que los demás desaparezcan. De hecho, podemos crear 3 diferentes secciones de equipo para cambiarlos en cualquier momento, de tal forma que aquellos que no formen parte de la alineación central te ayudarán en el combate con ataques a distancia. Recreación a todo lo que da. Un juego tan enorme y con tantas regiones como lo es Final Fantasy VII Rebirth debe tener un montón de misiones secundarias y actividades por hacer. Afortunadamente, esta secuela no decepciona, y tenemos una enorme variedad de minijuegos, así como misiones secundarias que seguro requerirán más de 70 horas para pasarlas. En los minijuegos hay algunos clásicos que regresan y son un homenaje al juego original, como las batallas tácticas dentro del Fuerte Cóndor o las divertidas carreras de Chocobo, pero también llegan nuevas opciones como un juego al estilo Rocket League de Red 13, donde competiremos con otros animales por un curioso premio. En cuanto a misiones secundarias, no todas se limitan a ir a cierto lugar del mapa y matar enemigos. Este título, por la naturaleza de su historia y mundo, nos da diversas opciones de misiones secundarias, desde escoltar a un perrito para llegar a salvo a su casa, hasta evitar que los chocobos nos vean para poder domarlos y acceder a las aves como medio de transporte en la región. Por otro lado, para sumar a la variedad de Gaia, cada chocobo tiene una función diferente dependiendo de la zona en la que estemos. Hay aves que son útiles para poder navegar sobre el agua, otras con un poderoso agarre en las patas, lo cual será una pieza clave para poder escalar muchas zonas, mientras que habrá aves que serán útiles para planear por las enormes llanuras del Cañón Cosmo. Retocando lo que funcionó. En cuanto a gameplay, Final Fantasy VII Rebirth retoma la mecánica de combate y gestión de material del título anterior, siendo un buen equilibrio entre el combate en tiempo real y estrategia por turnos. Atacaremos al enemigo hasta llenar nuestra barra de habilidades, que una vez llena nos dejará acceder al menú táctico para lanzar hechizos, invocaciones, ataques límite y demás. La mayor adición en cuanto al combate son una serie de habilidades llamadas sinergia de combate, donde 2 personajes de nuestro equipo trabajarán juntos para lanzar poderosos ataques con una animación espectacular. Dichos movimientos se irán desbloqueando a partir de nuevas mecánicas de cuadernillos con diversas habilidades y mejoras muy similar a lo visto en Final Fantasy X. Al tener un mundo abierto, tenemos una exploración mucho más profunda y rica, al grado de que ahora Cloud y compañía pueden escalar algunas pendientes, saltar de una roca a otra y nadar mucho más. Y si bien no es una mecánica tan perfecta como en Tears of the Kingdom, sí da gran sensación de libertad que seguramente se pulirá en la tercera parte. El mundo está lleno de objetos, hierbas, rocas y restos de enemigos que nos serán muy útiles de viaje, pues gracias a la nueva mecánica de transmutación vamos a poder sacar provecho de todo lo que encontraremos y convertirlo en pociones, elixires y demás para no recurrir a tiendas. Renaciendo para bien.
Sin contar mucho de la historia para no entrar en spoilers, Final Fantasy VII Rebirth nos contará los momentos clave del juego hasta la llegada al templo de los Cetra, y a lo largo de todos sus capítulos iremos profundizando aún más en la historia, expandiendo la mitología de los personajes y reviviendo eventos clave como la caída a la locura de Sephiroth, personaje que es controlable en el demo y jugar con él nos hace sentir todo el poder. Los más nostálgicos seguro se sentirán emocionados de escuchar algunas reinterpretaciones de las canciones clásicas en diversos momentos, y son remixes tan buenos que seguramente querrás pausar la batalla solo para disfrutar de la música de fondo y el gran trabajo de composición musical. Finalmente, ahora con el control DualSense, tienes un mayor peso en la aventura, y reacciona de diversas formas dependiendo del momento en el que estemos, desde mover el pequeño carrito de carga hasta usar el sensor de movimiento para controlar un vuelo. Al final, Final Fantasy VII Rebirth es un gran título y a lo que deben aspirar todos los remakes, no solo de Final Fantasy, sino de la industria en general, pues sienta algo sin precedentes en la saga y logra el correcto equilibrio entre las funciones clásicas de la franquicia, con mecánicas renovadas para adaptarse a los tiempos modernos. Este título logró triunfar donde Final Fantasy XV falló, y entrega un mundo enorme, lleno de vida con un montón de actividades, misterios y cosas por hacer, lo que seguramente te distraerá de continuar con una de las mejores historias que ha entregado en la industria de los videojuegos, misma que nos deja en suspenso para una tercera parte que seguro tardará en llegar. La calificación es de 9.0. Final Fantasy VII Rebirth se posiciona como una bandera de calidad dentro de Square Enix, pues el estudio entendió la manera correcta de dar el salto al mundo abierto con una cantidad impresionante de regiones, misiones y mecánicas de juego muy entretenidas. Es así como deben ser los futuros remakes de la industria, y el siguiente gran paso dentro de Final Fantasy. Como si fuera un enlace de materia, este título enlaza su excelente gameplay con una banda sonora espectacular y una historia que, pese a ser ya conocida, sorprenderá tanto a los fans de antaño como a los recién llegados a la saga.